¿sí? Lección 1 del libro. Así que vamos a dirigirnos ahí. Ahí vamos a encontrar una conversación. Una conversación, la primera conversación que aparece, ¿no? Muy bien. Vamos a ver y tratar de identificar los personajes de los que nos está hablando en esa conversación. Y bueno, para esto, ustedes pueden seguir en su libro la conversación, al menos tratar de seguir las partes en hiragana que han aprendido. Y algunas expresiones van a notar que hemos aprendido también de saludos, de presentación, ¿no? Que hemos visto. Y lo que vamos a hacer ahora es, おはようございます。おはようございます。佐藤さん、こちらはマイク・ミラーさんです。はじめまして、マイク・ミラーです。アメリカから来ました。どうぞよろしく。佐藤恵子です。どうぞよろしく。ay, muy bien, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Entonces, vamos a dirigirnos hacia el libro y, a ver, hay algunas partes ahí en katakana que no se preocupen. Ahí, por ejemplo, en el nombre de Maiku Mira, ahí en esa parte ustedes pueden escribirlo, ¿no? Pues yo. Sí, a ver, adelante. No, a ver, ¿cuál es tu nombre? Melina. Ya, a ver, perdón, como acá no me sale. Ahora sí te vi ya, Melina. Ay, muy bien, Melina-san. A ver, otra persona, ¿alguien más que quiera acompañar a Melina? ¿Quién dice yo? No se pongan tímidos, solo es cuestión de leer. A ver, muchos de los que están acá ya creo que saben el hiragana, ¿no? Ay, yo, está bien, no hay problema. Vamos a romper el hielo. A ver. Gonzalo-san, ¿puede ser? Pero no me he memorizado también el hiragana. Daijoubu, ya, vamos a tratar de leerlo juntos, ¿sí? En lo posible. Daijoubu, daijoubu. Ya, a ver, entonces empezamos con Tosa. Con Gomennasai, Moichiro, tu nombre onegai shimasu. ¿Quién levantó la mano primero? Melina-san, ¿eh? Melina-san. Perdón, ¿qué pasó? Ya, Melina-san, tú harás lo que es para Sato-san y Gonzalo-san va a hacer lo de Mira-san y ya, bueno, yo haré lo de Yamada. Ok. Ohayo. Ay, Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Sato-san, こちらはマイク・ミラさんです。皆さん。Gonzalo-san. 聞こえますか? ¿Escuchas? Sí, pero no puedo leer eso. Ya. A ver, empezamos por el saludo de gusto de conocerlo. ¿Cómo era? Gusto en conocerla. En conocerla. Ya. Antes de eso. Ja. Ji. Muy bien. Hajimemashite. Muy bien. Hajimemashite. Entonces, gusto en conocerlo.
Mike Mira des. Mike Mira des. Esta parte sí, ¿no? En katakana, ustedes no lo han visto, todavía se va a ver para el próximo mes, de los que continúen con el curso, ¿no? Pero Mike Mira, este, esta parte, ¿por qué en katakana? Ustedes se dieron cuenta que el personaje, uno de los personajes principales en este video, era japonés. No, era americano. ¿No es cierto? Se dieron cuenta por su rostro, ¿no? Entonces, su apariencia. Él era extranjero. E incluso lo dijo, ¿no? Él dijo que era de Estados Unidos, América. Lo vamos a ver en esta lección cómo vamos a hablar sobre los países, ¿no? Las nacionalidades. Pero él dijo, ¿no? Y aquí incluso lo dice, América kara kimashita. América kara kimashita. Entonces, América nos estamos refiriendo al país de Estados Unidos. Entonces, lo vamos a ver. Así que ahorita estamos un poco desglosando nada más, ¿no? Muy bien. Y al final ya pone, ¿no? El dozo yoroshiku o dozo yoroshiku onegaishimasu. Muy bien. Ay, muy bien. Gonzalo-san, daijoubu, no te preocupes. Es cuestión que vamos practicando, ¿no? Los demás también con el hiragana, como dijimos. En unos días, no, lo ideal sería que aprendamos, pero lo máximo posible. Claro que no va a ser automáticamente, pero sí es importante que si queremos seguir en esto, tratemos de ser constantes y practicar, 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 ¿no? ¿Daijoubu, Gonzalo-san? ¿Daijoubu desu ka? 大丈夫です。 Ahí está, muy bien. Pero muy bien, qué bueno de que durante clases sepas cuáles son las expresiones. Muy bien, vamos con Sato-san, la última parte, por favor, Melina-san. Sato, Kei des. Keiko, Ah, Keiko. perdón, lo confundí. Ujú. Doso, yoroshiku. Muy bien, dozo yoroshiku. Muy bien, entonces, Sato Keiko desu. Dozo yoroshiku. Muy bien. Ahí, ya. Entonces, vamos a ver la gramática y el vocabulario que aparece en esta conversación, ¿sí? Para ya ir entendiendo. Obviamente, esta es la conversación inicial. No vamos a entender todo el 100%, pero queremos más o menos reconocer algunas cosas. Pero ahora vamos a entenderlo mucho mejor, ¿no? Muy bien. Empezaremos, obviamente, por hablar sobre las personas, ¿no? En este caso, primera persona, segunda persona, ¿no? Tercera persona, ¿no? Entonces, a ver, en este caso, ¿cómo digo o me refiero a mí mismo? A la primera persona, a mí, a yo, en este caso, ¿no? 私、私は Ajá. 私 Ujú, muy bien. A ver, entonces algunos por ahí dijeron watashi wa. Ya, muy bien. Watashi wa, ¿no? Bueno, en este caso, si solo me refiero a mí mismo, estoy usando la palabra watashi, solo watashi, ¿sí? Watashi wa ya indica que voy a hablar de mí en una oración, así que lo vamos a ver más adelante, el wa, ¿no? Pero solo para referirme a mí, en este caso, diré watashi, solo watashi, ¿sí? Muy bien, entonces, watashi. Y ahí como ven el dibujito, ¿no? Por ejemplo, señalamos ahora hacia otra persona. Por ejemplo, yo puedo decir watashi y puedo decir Alejandro-san, por ejemplo, ¿no? Watashi, Alejandro-san. ¿Se dieron cuenta que yo añadí san al final cuando voy a hablar sobre otra persona? ¿Por qué creen que usé san? por respeto. Muy bien, exacto, ¿no?
Es un honorífico, un honorífico que se pone hacia otra persona. Cuando voy a hablar de otra persona, eh, con su nombre o apellido, sobre todo con el apellido, entonces uso san, añado el san, ¿sí? Y eso es porque, como mencionaron, le da respeto hacia la otra persona, es un honorífico, ¿no? Entonces, es como decir, pues, ¿no? Que estamos usando un señor, señora, ¿no? Es un honorífico. Ahora, cuando yo hablo de mí, de watashi, nunca voy a usar san, ¿sí? Es decir, yo no voy a decir watashi y san, o por ejemplo mi nombre, ¿no? Seidi san. Tampoco sería correcto decir eso. ¿Por qué no puedo dar ese honorífico a mi nombre? Eso no se vería bien. ¿Entienden? ¿Wakarimashita acá? Entonces, san usaremos solo para referirnos hacia la tercera persona, la otra persona que estamos hablando, ¿no? ¿Wakarimashita acá? ¿Wakarimashita acá? Hi. Ay, ya, muy bien, arigato. Gracias ahí por su hi. Hi. Ahora sí podemos continuar. Muy bien, vamos a seguir viendo con respecto a este san, ¿no? Ustedes, por ejemplo, vieron en el video que, por ejemplo, el jefe, hay un jefe que representa a un jefe, al momento de presentar a Mira-san dijo, ¿no? Mira-san des, ¿no? Entonces, al momento de presentarle a Sato-san, ¿no? Ujú. Entonces, usando la expresión san, san para hablar de otra persona, ¿no? De otra persona, ¿sí? De una tercera persona. Ya dijimos, no agregamos cuando hablamos de uno mismo, ¿no? No lo agregamos nunca. Muy bien. A ver, tenemos aquí una cadena, digamos. Ya hemos visto watashi, soy yo, una tercera persona, es decir, cuando hablamos de su nombre, ¿no? Puede ser Gonzalo-san, Melina-san, no sé, Ellen-san, Andrés-san, etcétera, ¿no? Entonces usaremos el san, ¿no? Siempre usaremos el san, por lo general, ¿no? Y luego de esto, vamos a ver que tenemos las otras terceras personas, él y ella, ¿no? Él y ella. En este caso, él, ¿cómo diremos él para referirnos a una persona hombre? Él, Kare. Kare. Muy bien. A ver, vamos practicando acá el hiragana, ¿no? ¿Y cómo decimos ella? Kanoyo. Kanoyo. Muy bien, kanoyo. Muy bien, kanoyo, ¿verdad? Ya, entonces, Kare, él, kanoyo, ella. ¿Sí? Kanoyo, ella. Muy bien. A ver, vayan tomando ustedes sus apuntes. Muy bien. En este punto vamos a ver el uso de la partícula wa. ¿Sí? El uso de la partícula wa, y en la parte final de la oración veremos la forma des, que viene a ser el verbo en sí, el verbo ser o estar. ¿Sí? Esto que vemos aquí. Con estas dos cosas muy importantes podemos formar ya una oración en japonés. Una oración simple, pero básica, pero que ya podemos dar información importante, ¿no? Ujú. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? La oración watashi wa soka. Antes de esto, vamos a hacer un paréntesis y hablar sobre la partícula wa. Habíamos dicho que este carácter, ¿recuerdan cómo lo leemos? Ha. Ja, Ha. muy bien, ja. En nuestra tablita aparece como fila de consonante H, H con sonido J, ¿verdad? Entonces, esta es la primera, así que tenemos este como sonido ja,
ja. Muy bien. Sin embargo, ahora lo vamos a ver este carácter como partícula, ¿no? ¿Han escuchado sobre las partículas? A ver, ¿han escuchado sobre las partículas? Yep. ¿Qué serán las partículas? ¿Por ahí? ¿Nadie? No. Nunca escuchó las partículas. Ya, muy bien. Entonces, las partículas que vamos a ver mucho en la estructura de las oraciones en japonés, las partículas son básicamente como conexiones entre palabras para formar nuestra oración, ¿no? Suponemos que, por ejemplo, en el español también tenemos algo parecido, ¿no? Como las preposiciones y, por ejemplo, ¿no? Si usamos para, el, hacia, etcétera, ¿no? Hay esos tipos de palabras que usamos como conexión para hablar en una oración. Por ejemplo, ¿a dónde vas? Hacia el parque. O em, ¿dónde comes una hamburguesa? En McDonald's. Ese tipo de palabritas que son conectores en una oración que nos ayudan a indicar hacia dónde vamos o en dónde realizamos una acción, eh, o etcétera, ¿no? Ese tipo de palabritas, esos vienen a ser más o menos el equivalente a lo que son partículas, lo que se llama partículas en el idioma japonés. Los vamos a ver así, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta primera partícula, que es la partícula wa, aunque la vemos como ja, la vamos a leer como wa en función de partícula. Ya, ahí. Entonces, exacto, ¿no? De esa forma. A ver, hasta el momento que he hablado, ¿ustedes alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta? A ver. Sí, Ricardo San. Ajá, arigato, gracias por tu pregunta. Sí, lo importante y lo bueno de esta partícula wa, creo que, bueno, eh, por ser la primera, es una de las que más rápido vamos a aprender a identificar. Una clave para poder identificarla es que esta partícula wa va a aparecer casi siempre al inicio de la oración, en una oración. Por ejemplo, tenemos aquí en esta oración, watashi wa Mike Mira desu. ¿Sí? Entonces, aquí nos estamos marcando la wa, ¿no? Esta partícula. Se dan cuenta que está luego de la palabra watashi. ¿Sí? Se dan cuenta, ¿no? Dijimos que era watashi. Yo. Muy bien, yo, ¿no? Entonces, aquí en esta oración, porque es una oración, vemos que empieza desde aquí y termina acá con un punto, ¿no? El punto en japonés es representado así, ¿no? Como un circulito. Así. Entonces, vemos que en esta oración estamos empezando a hablar sobre quién. Ujú, exacto, sobre mí, sobre watashi. Entonces, el tema o el sujeto, lo principal en esta oración es watashi, en este caso, ¿no? Entonces, para poder marcar nuestro tema principal, nuestro sujeto, vamos a usar la partícula wa en la oración, ¿sí? Otra vez.
Entonces, para marcar el sujeto o tema principal en nuestra oración, vamos a marcar con la partícula wa. Es decir, cuando digo marcar, me refiero a que después de lo que hablemos, del tema que vamos a hablar, mejor dicho, va a ir acompañado la partícula wa. Es como que ahí va de la mano junto con el tema de la oración. La partícula wa siempre va a estar allí. Ese va a ser como un indicador que nos está diciendo, aquí está lo que se va a hablar, de lo que va a hablar la oración. Entonces, la partícula wa va a aparecer casi siempre al inicio de la oración, de una oración. ¿Wakarimashita ka? Tengo una duda. Ahí, ya. Karime es tu nombre, ¿verdad, Sí. Karime? Sí. Tómate kudasai, Karime, antes de que me digas tu duda, Gomen, quería preguntar a quien me hizo la consulta hace un momento, ¿tienes alguna pregunta o se entendió? Ah, ya. Muy bien, Ricardo. Ya, ahora sí, Karime-san, Gomen nasai, dodo. Puedes decirme tu duda. Mi pregunta es, o sea, ese wa se utiliza en todas las personas. Si de pronto uno va a hablar de él, ella, usted, se utiliza ese también. Exacto, tal cual. Oh, De ya. él, ella, ellos, hasta puede ser objetos, cosas o lugares. En general, todo lo que vayamos a hablar en una oración siempre va a marcarse con la partícula wa. Oh, ya, gracias. Ay, muy bien. Entonces, ahí sabremos, ¿no? Que esto, en este caso, vamos a leer como wa y no como ja. Exacto. Entonces, ¿cuándo se leerá como ja? Cuando aparezca en otra parte de la oración ya como una palabra. Por ejemplo, ¿recuerdan cómo decíamos nariz? Ana, Muy bien, Hana, ¿no? Entonces, la palabra Hana puede aparecer en cualquier parte de la oración aquí, ¿no? Entonces, allí sí leeremos como ja, Hana, ¿no? Hana. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de nuestra nariz, que no sé, es grande o pequeña, entonces allí usaremos la palabra Hana y leeremos como ja. Pero si estamos hablando de nosotros, usaremos wa, la partícula wa. A ver, ¿quién más tiene una consulta en el chat? Entonces, ¿por qué leemos konbanwa y no konbanja? Ja. Ujú. Ah, sí, creo que la semana pasada por ahí alguien más preguntó, no sé si será la misma persona, sobre el konbanwa, sobre el konnichiwa también, ¿no? Exacto. Sí, es muy cierto. ¿Por qué aparece, no? Es la pregunta que muchos tienen. Bueno, en realidad, esa expresión de saludo konnichiwa, konbanwa, tiene ya un origen desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? En realidad, digamos que esas expresiones konbanwa y konnichiwa son ya expresiones reducidas de lo que originalmente era una oración, ¿sí? Así que antiguamente el saludo era mucho más largo en sí, era una oración completa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de konbanwa, que estás preguntando, eh, era más un saludo de que tenía que ver con que en esta noche las estrellas están brillando, algo así, ¿no? Entonces, algo así, vamos a suponer, es así más o menos el saludo que se hacía antiguamente, ¿no? Entonces, usaban la expresión konbanwa, tsuki ga kirei desu, por ejemplo, ¿no? Están hermosas las estrellas, ¿no? Ustedes todavía no pueden entender todo lo que estoy diciendo, o no sé, algunos tal vez sí, pero vamos a traducirlo eso al español. Literalmente lo que ellos decían era como que en esta noche las estrellas están hermosas, ¿no? Entonces
toda esa oración era un saludo para las noches, ¿sí? Entonces, los japoneses al momento de saludar en la noche usaban toda esa expresión. Esta noche las estrellas o la luna, sí, en este caso, están hermosas, ¿no? La luna. Entonces, en ese sentido, el saludo era una oración. Vamos a decir que era una oración completa y ahí en cada oración ya hemos dicho que va siempre una partícula wa. Y en este caso, konban es esta noche. Konban, vamos a ponerlo acá. Ahí. En todo caso, esta partícula wa es como ser o estar, como en inglés, como un verbo. La partícula wa, no. La partícula wa no es un verbo. Solo es una partícula. Exacto, solamente es como un indicador. No tiene una traducción literal al español. En el español no tenemos como un indicador en la oración, pero en japonés sí, es un indicador. Como que vamos a señalar como que nos está indicando que está al lado del sujeto, ¿no? Entonces vamos a lo que estábamos hablando hace un momento. Konban. Konban, ¿no? Konban. En el saludo que usamos nosotros decimos konbanwa, ¿no? Y es que aquí, en realidad, en el saludo original va más contenido. Es toda una oración larga, como les digo, ¿no? Por ese motivo, aquí la palabra konban, que es esta noche, tiene partícula wa. Porque está señalando el sujeto en toda esta oración, que es que en esta noche la luna está hermosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esta oración larga a través del tiempo, de los años, se ha ido reduciendo este saludo hasta llegar a solamente esta parte konbanwa. Entonces, este wa en realidad es una partícula en esta oración que era originalmente, ¿no? Que ahora se ha reducido solo a esta expresión konbanwa. Y pasa lo mismo con konnichiwa, que tiene su propia historia. Entonces, ¿se entendió más o menos? Dam Elías-san. Por ahí que preguntaste, Dam. ¿Karimashita acá? Ah, ya. ¿Y qué hay con los demás? ¿Tienen alguna pregunta en esto que les expliqué? Si tienen, no hay problema. A ver, digan. ¿Se entendió? O sea, lo que quiere decir es que se agrega el sustantivo, pero yo creo que más adelante vamos a entenderlo mejor. Sí, exacto. Porque todavía no hemos visto más contenido de la oración, ¿no? Exacto. Entonces, daijoubu, no se preocupen si por ahora algunos no entienden esta parte, ¿no? Pero vamos a ver de que en realidad en la palabra konbanwa o konnichiwa lo vamos a leer como wa y no como ja, porque ya hemos visto que tiene una historia, ¿no? ¿Daijoubu? Ya. Entonces, volvemos hacia nuestra partícula wa que ahorita estamos hablando. Nuevamente repasamos. Entonces, la partícula wa, ¿para qué nos va a servir? Hemos dicho su función principal. Como para señalar el sujeto. Exacto, muy bien. Entonces, eso, vamos a recordar eso por ahora. Eso es lo que cumple esa función, ¿no? La partícula wa nos señala el sujeto, el tema principal en la oración. Muy bien. Vamos a empezar con eso nada más porque vamos a hacer oraciones, a empezar a hacer oraciones hablando, por ejemplo, de nosotros, de otra persona, tercera persona, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos a regresar hacia esta parte. Muy bien. Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos 3 oraciones en donde
vamos a usar partícula wa. ¿Se dan cuenta? En la primera oración, ¿quién viene a ser el sujeto? Yo. Nosotros, Yo. bueno, Ujú. Yo, en este caso, ¿no? Yo, watashi. Suponiendo, ¿no? Que yo estoy hablando la oración, watashi. En esta segunda oración, ¿quién es el sujeto? Él. Él. Muy bien. Aquí nos damos cuenta porque la partícula wa está al costado de kare, que acabamos de ver que es él, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Este que tenemos aquí, Ella. ella. Muy bien. Aquí nos tenemos la partícula wa y aquí nos aparece la palabra ella, kanoyo, ¿verdad? Que acabamos de ver hace un momento. Kanoyo, ella. Entonces, vamos a hablar sobre estas personas, sobre yo, sobre él y sobre ella. ¿Y qué vamos a hablar sobre ellos? Sobre sus nombres, ¿no? Aquí vamos a añadir, por ejemplo, nuestro nombre y hacia el final vamos a usar esta otra forma des. Ajá. A ver. Esto de aquí, esta forma des, vamos a hacer nuevamente un paréntesis. Sensei, ¿ella cómo se decía? ¿Kanoyo? Exacto, kanoyo, Ok. kanoyo. ¿Mm? Muy bien. Entonces, dijimos, vamos a hacer el paréntesis en el des porque tal vez algunos se estén preguntando. Y ahora, ¿qué es des, no? ¿Para quién nos va a servir esta expresión des, esta forma des? Dijimos hace un momento que el des es, en realidad, es el verbo. Es uno de los primeros verbos básicos que se pueden ver en la oración, que es el verbo de ser o estar, ¿no? En la oración. Por ejemplo, en la oración que tenemos aquí abajo, watashi wa, que ya sabemos, ¿no? Yo, Mike Mira, des. Soy Mike Mira, ¿no? Mike Mira. Entonces, en esta oración, el des forma, mejor dicho, es la forma del verbo ser, ¿no? Soy Mike Mira. Soy Mike Mira. Pero de repente ustedes digan, pero ¿por qué está hacia el final, no? Es como que está un poco ahí confuso. Pero en realidad eso es lo que va a pasar con el verbo. En el japonés va a aparecer siempre hacia el final. Hacia el final. Ustedes se dan cuenta que el des, en este caso el verbo de ser, está al último, seguido del punto, ¿no? Entonces, ahí hay un dato importante que nos va a servir a nosotros de ahora en adelante, ¿no? Ahora en esta primera lección vamos a ver solo el verbo des, pero más adelante se va a ver otros verbos y todos van a aparecer hacia el último, hacia el final en la oración. Eso es muy distinto a lo que nosotros en español estamos acostumbrados porque, digamos así, ¿no? Que tenemos en nuestra estructura el sujeto, el verbo y luego el predicado, ¿verdad? O lo que vamos a hablar en la oración. Mientras que en japonés, sí, el sujeto es igual, aparece al inicio, pero luego vamos a tener el contenido, que viene a ser como el predicado, y hacia el final vamos a tener el verbo. Como que hay ese cambio ahí, ¿no? En la estructura de la oración. Sensei, y siempre al Sí, finalizar, después del verbo, se le va a colocar el des. sí. ¿Podrías otra vez, Gomena, hacer tu pregunta como que se cortó en un ratito? Ah, es que siempre al final del verbo va el des, o sea, el des va acompañado siempre al verbo. Ya, muy bien. Gracias por tu pregunta. En este caso, el des es un verbo. Ajá. Entonces, no es que el des va a acompañarse con el verbo, sino que en este caso el des es un verbo ya en sí. Es el verbo de ser o estar. Ujú.
Entonces, esto quiere decir que esta parte de acá va a ser reemplazado dependiendo en la oración por otros verbos. Puede ser el verbo ser, como el estés, puede ser comer, leer, cantar, pero siempre va a estar hacia el final en la oración. Sensei, sería bueno también que nos pase un PDF con los verbos más usados, ¿no? Para ir practicando y también... Ya, bueno, mira, eso se va a aprender cuando toque, bueno, más adelante en la lección, en otra lección del libro Minnan Nihon. Ahora, en esta primera lección se centra solo en el verbo des, en este verbo des, porque queremos aprender primero lo básico en la estructura de la oración. Para muchos esto es nuevo, totalmente nuevo, ¿no? Entonces, vamos primero a un poco como que digamos así, acostumbrándonos en el orden de la oración. ¿Dónde está el verbo? Para eso vamos a practicar primero bastante con este verbo des, con oraciones simples. Cuando ya nos sintamos cómodos en esto del orden en la oración, más adelante se va a ver otros verbos añadidos, pero todo tiene su proceso, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, primero vamos a centrarnos en este verbo des, ¿sí? Entonces, ¿el verbo hacia dónde va? ¿En qué parte de la oración? Al final. Al final. Muy bien, al final. Ay, eso lo vamos a tener en mente presente, ¿no? Entonces, en la oración, por ejemplo, de aquí que tenemos, yo soy Mike Miller, que está acá abajo en español, ¿no? El soy está aquí al centro, dijimos, pero en japonés el soy va al final. Entonces diremos literalmente yo, o en cuanto a mí, soy Mike Mira, o Mike Mira soy, ¿no? Será si lo pasamos, pero eso suena un poco raro, pero hay que recordar de esta forma, ¿no? Yo soy Mike Mira. Yo soy Mira. ¿Sí? Muy bien. Ahora, teniendo esto presente, vamos a regresar a nuestra oración que estábamos viendo hace un momento. Ahora sí, tal vez entendemos un poquito más, ¿no? En esta oración, entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿O qué información vamos a dar? Ajá, muy bien. Sí, Karime-san. Iba a preguntar algo, pues para que no me quede como la duda. Sí, Suponga, en la oración que acabamos de pasar, si yo voy a hablar, bueno, de mí, como estaban hablando allí en la oración, o sea, coloco el verbo, se coloca al final, ¿no? Claro. Ya, Exacto. eso, esa era. Sino que a veces es confuso para muchos. Soy, ese verbo de ser, ya es un verbo en sí. No es tanto como una acción, pero es el verbo de existir, ¿no? De ser, ¿sí? Sí. Entonces, ajá, en este caso el des, por eso ahorita vamos a empezar solo con hacer oraciones con este uso de des, ¿no? De la forma des. Para decir, por ejemplo, yo soy Seidi, yo soy de tal país, yo soy, por ejemplo, mi ocupación, ¿no? Soy profesor o profesora. Entonces, ese tipo de oraciones, usando el verbo ser, de soy, en este caso si hablo de mi persona, eso es lo que vamos a ir aprendiendo en esta primera lección. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a ir viendo cómo decimos eso, ¿no? Primero vamos a empezar por el nombre, que es lo más importante y a la vez básico también, ¿no? Para que puedan ustedes aprender. Entonces, daijoubu, vamos a ir poco a poco, ¿no? Paso a paso, juntos. ¿Está bien? ¿Daijoubu? Ahí, ya, muy bien. En esta segunda oración, entonces, daremos información sobre qué. Él. Exacto, sobre él, sobre el nombre de él.
Y en este caso el tercero sobre el nombre de ella, ¿no? Muy bien, vamos a añadir entonces esto. Por ejemplo, yo diré, watashi wa seiri desu. Watashi wa seiri desu. Yo soy Seiri. Kare wa, por ejemplo, podemos decir Alejandro-san desu. Kare wa Alejandro-san desu. Notaron que aquí añadí el san. Ya dijimos, ¿no? ¿Para qué usamos san? Hi. Exacto, para otra persona. Cuando hablo de mí, ya dijimos, nunca usamos san. Yo no dije aquí, ¿no? San. Solo aquí. Entonces, kare wa Alejandro-san desu. Vamos con kanoyo. Por ejemplo, puedo decir, kanoyo wa Consuelo-san desu. Kanoyo wa Consuelo-san desu. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a practicar con esto. A ver, tenemos dos personas aquí. Justamente los personajes principales en la conversación inicial. Tenemos a Kare y nos dan su nombre, ¿no? Maiku Mira. Maiku Mira. Ustedes pueden anotarlo para ahorita usarlo en la oración. Maiku Mira. Y tenemos a Kanoyo y nos dan su nombre, ¿no? Suzuki. Suzuki. Este su con tenten hay que hacerlo vibrado, dijimos, ¿no? Suzuki. Muy bien. ¿Ya lo apuntaron? Ahí. Ahora, la práctica que vamos a hacer es indicar la oración completa, ¿no? Él es Maiku Mira. Ella es Suzuki. Pero no olviden ahí añadir algo importante, ¿no? A ver, primera oración. ¿Quién desea decirlo? Kare wa Maiku Mira-san desu. Muy bien, Gonzalo. Gonzalo San fuiste tú, ¿no? Ahí. Arigato. Ahí. Muy bien. Notan que él dijo, ¿no? Kare wa, vamos a escribir, bueno, Kare wa usó la partícula wa. Maiku Mira desu. Él añadió san, ¿verdad? Maiku Mira san desu. Vamos a borrar esto. Y vamos a ponerlo abajo, la oración completa. Él dijo kare wa. Kare wa Maiku Mira-san desu. ¿Verdad? Señaló con partícula wa sobre qué habla la oración, sobre él. Kare wa Maiku Mira-san. Usó san porque está hablando de una tercera persona, le dio el respeto y al final usó desu. Muy bien. A ver, siguiente oración usando Kanoyo y Suzuki. Kanoyo wa Suzuki. Kanoyo wa Suzuki. Suzuki-san desu. Ay, muy bien. A ver, por ahí se complementaron, ¿no? Muy bien. Entonces, Kanoyo wa, muy bien. Kanoyo wa Suzuki. Hasta ahí vamos bien. Nos faltaba como por ahí añadieron, ¿no? San desu. desu. Muy bien. Ahí ya completamos la oración, ¿no? A ver, vamos a escribir entonces.
kano yo wa kanojo wa Suzuki san desu, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí tenemos la oración completa. Tenemos aquí la partícula wa, que nos indica que hablamos sobre ella. Y tenemos también al final nuestro verbo desu. Y tenemos aquí el honorífico san, que indica que estamos hablando de una tercera persona. Igual que aquí, ¿verdad? Partícula wa, al final forma des, y el san, que indica que hablamos con respeto hacia una tercera persona. Hai. ¿Do desu ka? ¿Wakarimashita ka? ¿Se entendió esta parte? ¿Alguna pregunta? Se entendió. Hai, ya, arigato, muy bien. Wakarimasen. Hai, dime, Gonzalo-san. No, creo que no era así. Pero no hay ninguna pregunta. Wakarimasen significa no entiendo, ¿no? Ok. Hai, entonces, wakarimashita, si entendiste. Wakarimashita. Sí. Hai, yokata. Ya me estaba asustando. Hai, ya muy bien, pero no se preocupen, igual no. Si tienen preguntas, otra vez podemos repetir. Ya, vamos a continuar entonces, ¿no? Muy bien. A ver, entonces, ya sabemos cómo decir nuestro nombre, ¿verdad? Ustedes lo van a intentar también. Pero para eso vamos a hacer la pregunta, ¿no? Vamos a preguntar cuál es tu nombre. A ver, tenemos aquí a ver, ¿qué tal esta expresión? Shitsurei desu ga onamae wa. Vamos a escribir aquí arriba primero. ¿Cómo preguntamos cuál es tu nombre? A ver, perdón. Voy a silenciar por ahí un ratito, gomen, ¿eh? Ya. Entonces, vamos con primero el nombre, ¿no? Onamae wa nan desu ka? Sería la pregunta. O namae. Namae es nombre. Nombre. Estamos añadiéndole este o adelante porque nos indica respeto también. Este o, cuando añadimos o delante de un sustantivo, es que le estamos dando respeto también. Como vamos a conocer primera vez a una persona, le vamos a preguntar su nombre, entonces hay que ser siempre respetuosos, ¿no? Entonces, por eso añadimos o adelante del nombre, o namae wa, nuestra partícula wa, porque en esta pregunta estamos señalando que vamos a hablar sobre el nombre, ¿no? Estamos preguntando sobre el nombre. Entonces, o namae wa nan desu ka? Esta es pregunta, nan desu ka significa qué o cuál, ¿no? ¿Qué? En este caso, ¿cuál es tu nombre? Eso es lo que literalmente estamos diciendo en esta pregunta. Entonces, vamos a preguntar sobre el nombre, ¿no? Aquí en esta conversación que tenemos como ejemplo abajo, solo aparece como onamae wa. Y de repente ustedes se pregunten, Sensei, ¿es lo mismo esto? Pregunta con esto. Sí, es lo mismo. Solamente estamos repitiendo, ¿no? Y nos hemos quedado solo con esto. Y hemos puesto pregunta, porque para saber qué están preguntando. Onamae wa también quiere decir que estoy preguntando. ¿Y hay un nombre? ¿Tu nombre? No, algo más formal, más conforme. Nos estamos preguntando cuál es tu nombre. No simplemente estamos diciendo tu nombre. ¿Y qué hay de ahí de un nombre? Algo así, ¿no? Entonces, y antes de eso, aquí está la relación shitsurei desu ga. Shitsurei desu ga. Que significa, como ven aquí abajo, ¿no? Es equivalente a disculpen. Sí, como
como discúlpeme. Bueno, shitsure es algo que es algo como algo mal, yo lo entiendo como algo mal educado, como algo mal educado, pero no es que estés haciendo algo mal educado por preguntarle, sino que como es primera vez, estás un poco como dando la idea de vas a preguntar algo, como dar a otra persona, preguntándole su nombre. Pero no, literalmente no lo vamos a decir así, sino que hacer más como disculpe, ¿no? Perdón, discúlpeme. Disculpe mi atrevimiento, ¿no? Por preguntar. ¿Cuál es su nombre? Y ahora sí no pregunta, ¿cuál es su nombre? Sí. Entonces, a ver, vamos a intentar darle esta expresión. Uno por uno, ¿no? Shitsure desu ka? Ahora ustedes también, por favor. Shitsure desu ka? Shitsure desu ka? Muy bien. Shitsure desu ka? Entonces estamos como un poco así como que vergüenza. Como que con un poco de temor o vergüenza o como dicen en México, pena, ¿no? Algo así. Entonces, shitsure desu ka? Onamae wa? Onamae wa? Y ahora sí la otra persona nos dirá, ¿no? Su respuesta. El nombre y al final la eres. ¿Por qué no es pasiva? Porque, bueno, vamos a ver que más adelante el verbo pasiva va a ir eliminando en la conversación. Quiere decir que, aunque es correcto que hablemos de verbo pasiva, ya cuando más adelante vamos a ir avanzando, en realidad ya vamos a necesitar añadir verbo pasiva siempre, ¿no? Pasiva, porque en España también usamos yo hago esto, yo, ¿no? Ya obviamente eso para que sea más natural. Pero bueno, vamos a empezar con el que parece. Así que les voy a parar en cuartos pequeños para que ustedes puedan practicar esto con sus compañeros de paso que pueden ir conociendo. ¿Sí? Ahí yo, a ver si se van cantando un poco. Tomen nota de esta pregunta en su cuaderno. Sí. Tomen nota de esta pregunta nuevamente, ¿no? Shitsure desu ka? Shitsure desu ka? Onamae wa? Onamae wa? Vamos a empezar preguntando, ¿no? Y luego nuestro compañero dirá su nombre, ¿no? Por ejemplo, Lady Deses o Lady Sandeses. Lady Sandeses. ¿Está correcto lo que dije? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque cuando habla de uno no puede poner el san. Muy bien, no vamos a poner el san cuando hablamos de nosotros, ¿no? Entonces solamente Ladies o su nombre Deses. Claro, sí, eso está correcto, también es la más completa, digamos. Forma rápida ya no usamos salva 6 leyes, sino leemos 6 leyes, que es la forma más corta. Ambos son correctos. ¿Sí? Yo diría leyes. Exacto. Suena más natural y no usamos pasiva. Pero el pasiva es correcto. Muy bien, entonces cuando terminen de dar un nombre, les toca preguntar a ustedes, ¿no? Entonces, si le da Onamae wa, y ya su compañera dirá su nombre. ¿Sí? Ahí. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Ya apuntaron? Ahí. Mira.
ahora les salió una invitación en su pantalla ya sobre aprender a decir sobre nuestra nacionalidad, de dónde somos. Y ya que esto es un grupo más de distintos sitios, no solo son de Perú, ¿verdad? No solo son peruanos los que están aquí, hay de otros sitios, por ahí que nos dijeron de México, de Colombia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo decir de dónde somos. Ahí. Para eso vamos a empezar primero viendo, ¿sí? Helen, Sam. Nada. Ya, muy bien. No No te preocupes. Entonces vamos a empezar viendo obviamente los países, ¿no? Cómo decimos Perú, cómo decimos Japón, cómo decimos, no sé, Brasil, etcétera, ¿no? Aquí tenemos algunos países. Si alguno por ahí no aparece el de ustedes, a ver, me dice yo. A ver, ¿encuentran por ahí su país? En México no hay, ¿no? Soy Bolivia. Colombia no está. Colombia, Bolivia. Tampoco Guatemala. Guatemala, casi no es la mayoría. Falta Ya, Chile vamos. también. Chile, ya, muy bien. Sí, ok. A ver, vamos a escribirlo aquí a un costadito. Uno por uno. A ver. Vamos con México, ¿no? Ah. Aquí está. Sí. Algo curioso, bueno, que vamos a ver en realidad en el caso de los países, es que la mayoría de ellos, como son obviamente países extranjeros, van a estar escritos en katakana, ¿sí? Sí, en katakana. Tal vez es un poco que nos va a confundir a la mayoría porque de los que están aquí porque todavía no se ha visto el katakana, ¿verdad? Pero miren, yo les voy a enviar una diapositiva con esto mismo, pero escrito con el hiragana para que ustedes, o el romanizado para que ustedes lo puedan leer, ¿no? El katakana lo van a aprender todavía en el siguiente mes, ¿no? Para los que continúen. Entonces, no se preocupen si no pueden leerlo aún esto. Así que no se preocupen. A ver, vamos con México en este caso, ¿no? Bueno, vamos a escribirlo entonces en romanizado, ¿no? México en japonés es Mekishiko. 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 Ah, por ahí hay escrito Mekishiko. Mekishiko, exacto, Mekishiko. Ese shi no está marcado, ¿no? Mekishiko no, sino Mekishiko. ¿Sí? Ah, perdón, ya ahora sí, ¿no? A ver, ¿quién otro más por ahí dijo? Colombia, creo, ¿no? Ya, sí. Sí. Colombia. Recuerden que la L no aparece en japonés, ¿no? Colombia. 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 Ajá, en vez de la L va a ser R. R, suave, ¿no? Colombia. ¿Qué otro país por ahí? ¿Me dijeron? Bolivia. Bolivia. Ya saben, ¿no? La L la obviamos, ¿no? La cambiamos por R. Bolivia. Muy bien. ¿Qué otro más por ahí? ¿Mm?
Chile dijeron. Chile. Chile. Ay, ay, ay. Chiri. Creo que hay una persona de Chile aquí, nada más. No sé, soy yo. No sé, seguimos. A ver. Ya, muy bien. A ver, ¿qué otro país por ahí me está faltando? Guatemala. Guatemala. Igual, ¿no? La L. Guatemala. Guatemala. ¿Mm? Entonces, básicamente se dan cuenta que no cambia mucho, ¿no? No cambia, en realidad se mantiene el nombre por ser extranjero, ¿no? No cambia. Ellos al adaptarlo a su forma de hablarlo, simplemente, por ejemplo, ahí pasa el cambio de la L por R, ¿no? Ya dijimos que ellos la L no tienen en su tabla, ¿no? Del hiragana, no hemos visto que no aparece L, pero sí hay fila de R. Entonces, ya, ¿no? En este caso, Guatemala, Bolivia, Chiri. Bueno, en Chiri sí cambia de le a ri. ¿Sí? Ay, muy bien, ahora sí, ¿no? ¿Alguien más por ahí falta? Perú. Ah, Perú. Perú está aquí en la pantalla. Perú. Ah, Soka, está en katakana, ¿no? Perú es Perú tal cual, pero le vamos a alargar aquí. Perú con doble consonante, vocal U larga, ¿no? Perú. Por eso vemos aquí este guión. Perú. Este guión en el katakana nos indica que es una vocal larga. ¿Sí? Perú. Perú. Sí. Ahora sí, todos estamos completos. Sí, o sea que si el Reino Unido le toca, dice como Reino Unido. Ah, no. Por lo general, los que no cambian son los países de Latinoamérica, ¿no? Ah, ya. Ajá. Pero los que tenemos aquí en la pantalla, y justamente por eso están aquí, es que casi tienen ahí bastante cambio, ¿no? Ah, Bueno, sí. por ejemplo, vamos a... Sí. ¿Sí, Jennifer? Sí, sí, me dice. ¿Tenías una pregunta? No, no, Miss. No, allá, ok. Muy bien, entonces los demás países que tenemos en la pantalla, a ver, vamos a empezar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vietnam, tenemos, ¿no? Vietnam, en japonés usaremos la expresión, bueno, la palabra Vietnam. Vietnam. A ver, voy a tratar de mejor de una vez ahora compartirlo en el WhatsApp. A ver, esto mismo, pero escrito con el romanizado, ¿sí? Para que sea más sencillo para ustedes. A ver, denme un ratito. ¿Puedo compartirlo ahora? ¿En japonés? Kankoku. Kankoku. Kankoku, muy bien, Kankoku. Exacto, Kankoku. Corea. ¿Canadá? Canadá. Canadá, muy bien. Reino Unido. Igirisu. Igirisu, muy bien, Igirisu. Ahí totalmente cambió, ¿no? Sí. Igirisu. Ya, Alemania. Doitsu. Doitsu, muy bien, Doitsu. Doitsu.
Siguiente, Francia. Francia. France. Muy bien, France. France, sugoi, Megan-san. ¿Está cerca del aeropuerto? Ay, France. Ah, oh, ya. France, Francia, ¿no? France. Siguiente, India. Indo. Indo, muy bien. Como que ahí está un poco, ¿no? Parecido. Indo. Indo. Ujú. Australia. Australia. Muy bien. Muy bien. Esta está un poco más larga, ¿no? Ajá. Entonces, notan que ahí tiene doble vocal. ¿Qué hacemos con esa doble vocal? Alargarla. La alargamos. No decimos Australia, sino Australia. Australia. Ujú. Australia. Muy bien. Siguiente, por último, Filipinas. Filipinas. Filipinas, muy bien, Filipinas. Ahí estamos, ¿no? Muy bien, entonces ya ustedes tienen esto enviado ahí en el WhatsApp, esto mismo. Traten de practicarlo, repasarlo. De repente entre ustedes ahí mismo pueden decir a ver cómo se dice Gran Bretaña y gris. ¿Cómo se dice Alemania? ¿Cómo se dice Alemania? Deutsch, ¿no? Deutsch. Ay, muy bien. ¿Cómo se dice España? Spain. Sí, muy bien, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Cómo se dice Japón? Nihon. Nihon. Muy bien, Nihon. Ya, muy bien. Entonces practiquen esto, ¿no? Traten de practicarlo. Ahora vamos a verlo en clase también para hacer, ya dijimos, decir de dónde venimos. Ustedes ya han apuntado también sus propios países, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se le agrega el jin. Muy bien, Gonzalo-san. Entonces hay que añadir jin, ¿verdad? Jin para indicar que somos personas. La palabra jin que vemos aquí significa persona, ¿no? Entonces, literalmente lo que vamos a hacer aquí es añadir aquí watashi, ¿no? Obviamente vamos a empezar nuestra oración por hablando de nosotros, entonces empezamos con watashi. Watashi wa. Aquí añadiremos el país y luego este carácter, esto es el kanji de jin, ¿no? De persona. Entonces, literalmente lo que vamos a estar diciendo, soy persona de el país que vamos a poner. Por ejemplo, Perú, persona de Perú, persona de Japón, persona de Colombia, persona de Chile, persona de México, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a estar diciendo en esta oración. Entonces, vamos a añadir acá de quién vamos a hablar, el país, jin y des. Esa va a ser la estructura en la oración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, watashi wa Perú jin des. Watashi wa Perú jin des. Watashi wa Perú jin des. ¿Qué hay de ustedes? A ver, ¿quién desea hablar sobre usted, sobre su persona? Yo. A ver, adelante, Doso. Watashi wa Bolivia jin desu. Muy bien, Cristian-san. Ya, Bolivia jin, ¿eh? ¿Hay otra persona? Yo. Hay Karen-san. 私はメキシコ人です。Muy bien, México jin. A ver, ¿alguna otra persona que se anime? Yo. Si quieres primero. Bueno, hágale. A ver, Karine-san y después Melina-san.
Watashi desu, Colombia. Ay, ya, muy chido. A ver, No, Watashi. Watashi. Colombia. Sí. Jin desu. Ya, muy bien. A ver, muy chido. Vamos a hacerlo otra vez juntas, Karimesa. Muy bien. Empezamos por watashi. Ese shi es shi, no chi, sino shi. Watashi. ¿Sí? Watashi wa. Hay que acordarnos del wa, ¿no? Watashi wa, sí. Watashi wa. El país. Colombia. Colombia. Sí. Jin desu. Des. Muy bien. A ver, muy chido. Otra vez trata de decirlo tú sola. Watashi wa Colombia jin desu. Muy bien, Karimesa. Watashi wa Colombia jin desu. Muy bien. Ahora sí, Medina-san. Watashi wa Mekishko jin desu. Muy bien, México jin, ¿no? Uy, hay bastantes de aquí de México. Van ganando. A ver, ¿quién más se anima? Yo. A ver, adelante, Bet-san. Watashi wa Mekishko jin desu. Oh, muy bien, ya van 3. Consuelo-san. Watashi wa Bolivia jin desu. Oh, ya, muy bien, Bolivia allí, ¿no? También ya hay 2 de Bolivia. Watashi wa Perú jin desu. Gonzalo-san de Perú, ya, ahorita estoy yo, igual. ¿Alguien más? Yo. A ver, Watashi wa Mekishko jin desu. Oh, México jin, también, muy bien. Ellen-san, ¿también deseas comentar? Todo. Watashi wa Mekishko jin desu. Oh, sugoi. Muy bien. Uy, hay muchos de México. Hay muchísimos más de lo que pensé. A ver, ¿alguien más por último? Watashi wa Perú jin desu. Perú jin desu. Muy bien, Perú jin desu. Muy bien, Megasan. Ya. Muy bien. Parece que hay bastantes de México, ¿no? Regulares por ahí de Perú y de Bolivia, ¿no? Y creo que Karime-san es la única de Colombia. Parece ser, ¿no? Bueno. Arigato gozaimasu. Gracias a los que participaron. Muy bien. Entonces, no olvidemos, ¿no? El país y jin, ¿no? Perú jin. Colombia jin. México jin. Bolivia jin. ¿Verdad? Entonces, el jin para indicar persona de tal país, ¿verdad? Ya, muy bien. ¿Karima está acá entonces o tienen alguna pregunta aquí? Una pregunta. Cuando dices que soy, o sea, eso es para países, pero si quieres decir soy de la provincia y el departamento de tal, también es con el... Provincia y departamento. Claro. Bueno. ¿También se dice jin? Bueno, jin es persona de tal sitio, ¿no? Pero, por ejemplo, si vas a referirte a eso, literalmente no hay como esa forma de lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero puedes decir que originalmente eres de tal sitio, ¿no? Por ejemplo, de la provincia de, no sé, ¿me dijiste de dónde? Supongamos de Lima. Soy Sí, de por Lima. ejemplo, de Lima o de repente de, no sé, de Pasco o de Chiclayo o de esto. Entonces, existe la otra expresión shushin. Shushin, ¿no? Pero en ese caso sería otra gramática, ¿no? Entonces, lo van a ver tal vez más adelante, así que no se preocupen. Perdón que te silencie, Gonzalo San, pero entiendo tu pregunta, ¿no? Entonces, el jin solo es entonces para el país, nada más. Por ahora vamos a verlo así. No es que solamente sea, pero porque jin también vamos a verlo en otros contextos. En realidad, jin, ese kanji, que ven aquí, esto que ven aquí es un kanji.
¿ya? Es un kanji y este es su representación en hiragana. Esto y esto es lo mismo, ¿sí? Entonces, este está lectura kanji y este está en hiragana. Entonces, este kanji de Jin lo van a ver en otros contextos, porque en realidad esto significa persona. No es que signifique nacionalidad, no, es persona, ¿sí? Esto significa persona. Entonces lo van a ver en otros contextos, no necesariamente cuando hables de nacionalidad. Justo iba a preguntar eso. Sí, sí. Entonces, ¿por qué aparece aquí? Porque estamos hablando que somos persona de tal país, ¿no? Persona de México, persona de Perú, etcétera, ¿no? Por eso está aquí el Jin. Pero Jin va a aparecer en otros contextos. ¿Sí? ¿Wakarimashita acá? ¿Cuál era la respuesta a esta pregunta? Que sí entendí. Muy bien. Entonces, ¿te refieres a esto del Jin? No. Cuando usted pregunta Wakarimashita acá, sí entendí. Porque venía anotado el Wakarimasen, que no entiendo. No entienden. Claro. Wakarimashita sería en afirmativo. Ok. Wakarimashita. Muy bien. Ay, wakarimashita. Entonces, daijoubu, ¿no? Ya, muy bien. Podemos continuar entonces. Muy bien. Vamos a pasar hacia otro tema, ¿no? De nacionalidad. Vamos a hablar ahora sobre nuestra ocupación, ¿no? Sobre nuestra ocupación. ¿A qué nos estamos dedicando? Entonces, para eso, vamos a ver otro vocabulario, ¿no? Ya hemos visto países. Ahora lo que vamos a ver son ocupaciones, ¿no? Shokugyo. Shokugyo. Largo aquí, ¿no? Shokugyo. O también shigoto. Shigoto significa trabajo. Shigoto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos de ellos. Obviamente no podemos hablar de todos, pero vamos a hablar de algunos principales que se tratan sobre todo en el libro. ¿Sí? Muy bien. Empezamos con, a ver, la primera ocupación, policía. Policía. ¿Cómo decimos policía en japonés? Keisatsu. Keisatsu. Ajá, muy bien. Keisatsu, muy bien. Keisatsu. Ahí. Ya, ustedes también traten de repetir la pronunciación. ¿Sí? Keisatsu. Keisatsu. Satsu. Satsu. Muy bien. Policía, ¿no? Ahí. Y tenemos aquí el lugar de donde ellos laboran, ¿no? En este caso, en la estación de policía, ¿no? ¿Cómo decimos estación de policía? Keisatsu-sho. Muy bien, Melina-san. Keisatsu-sho. Keisatsu. Se dan cuenta que Keisatsu aquí igual también, ¿no? Keisatsu-sho. Estación de policía. Keisatsu-sho. Ay, muy bien. Traten de escribirlo si desean. Esto también, esta diapositiva lo voy a enviar luego al grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero traten de escribirlo porque esto sí lo voy a mandar con el hiragana tal cual aparece aquí, porque ustedes tienen que ya ir practicando esto, ¿no? Del hiragana. Ya, muy bien. A ver, vamos con la siguiente ocupación. Profesor o profesora. ¿Cómo decimos? ¿Profesor o profesora? Sensei. Muy bien, sensei. Ajá, sensei. Entonces, sensei, ya sea hombre o mujer, igual que en el caso de policía o en cualquier otro tipo de palabra que vamos a ver, ocupación aquí, no hay un género, ¿no? O sea, hombre o mujer, es igual para ambos, ¿no? Ahí, ya, entonces, sensei. Y abajo, aquí abajito, dice kyoshi, ¿no? Kyoshi, que también nos referimos a profesor o profesora, kyoshi. ¿Cuál es la diferencia de uno con otro?
¿no? Sensei usamos para referirnos al profesor o la profesora, ¿no? Pero kyoshi, sin embargo, kyoshi vamos a usarlo en el caso, va a ser usado en el caso de la persona, ¿no? Es decir, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo no diré que soy profesora, no soy sensei. Sensei, no usaré la expresión sensei, sino kyoshi. Kyoshi desu. Entonces, ¿por qué no sensei? Porque en este caso no estoy usando, esta parte de sensei es más como, más como nativo, como honorífico, ¿no? Entonces, cuando me refiero a mí misma, como profesora, no puedo usar sensei. No, no va a sonar bien. Pero sí voy a decir que soy watashi wa kyoshi desu. Kyoshi desu, ¿no? Pero si yo me voy a hablar sobre otro profesor o profesora, sí usaré la palabra sensei. Ustedes también pueden usar la palabra sensei, por ejemplo, para referirse a mi persona, ¿no? Pero no pueden usar kyoshi. Solo yo puedo usar kyoshi para hablar de mí mismo. No sé si se entiende. ¿Wakarima está acá? O sea, si tú eres profesor, no puedes referirte a ti mismo como Kiyoshi. No, no puedes referirte como sensei. Ah, no puedes referirte como sensei sobre ti mismo, sino como Kiyoshi. Exacto. Ok. Exacto. Sí, Wakarima está acá. Sí, ¿no? Entonces, por eso existen estas dos formas de decir profesor o profesora. Ahí, ya, muy bien. Ahora, ¿dónde te...? Sí, Ellen. Pero nosotros sí le podemos decir a usted Kyoshi o Sensei. Sensei. Kyoshi Ajá, no, sino no, sensei. Sensei será en este caso. Ustedes usan la palabra sensei. Ok. Ahí. Muy bien. Entonces, ¿dónde encontramos al profesor o profesora? Ah, en la escuela, ¿no? En la escuela. Gakko. Sí. ¿Alguien más tenía por ahí una pregunta? ¿Quería comentar algo? Sí. Entre profesores. Sensei. Sensei. Solamente cuando uno mismo hable de sí mismo, entonces Kyoshi. Ujú. Muy bien. Ay, ya. Entonces se dan cuenta que existe eso, pues, ¿no? De uno mismo, igual que el san no puede hablar uno mismo, ¿no? Pero sí habla otra persona. Entonces hay ese tipo de habla, ¿no? Ay, ya. Entonces el sensei se encuentra ¿en dónde? En el colegio. ¿Cómo decimos colegio? Gakko, gakko, o larga, ¿no? Aquí, ¿no? O, u. Pero nuestra regla nos dice que la o, u se vuelve en una. ¿Recuerdan eso que vimos? Esa regla. A ver, tenemos vocal o y vocal u. ¿Qué pasa? ¿Leemos o, u? No, No, se alarga la O. la O. La o, muy bien. Entonces tenemos una o larga, ¿no? En este caso, gakko, gakko, ¿verdad? Igual que en este caso de keisatsu, keisatsu, tenemos una e y juntas, se dieron cuenta, ¿no? E y juntas. Leemos keisatsu o keisatsu. ¿Cómo leemos? Keisatsu. Keisatsu. Una e larga, ¿no? Keisatsu. Keisatsu. Keisatsu sho. Gakko. Gakko. ¿Sí? Ustedes también repítanlo, ¿sí? No importa, están con el mute, pero ahí de donde estén, desde su casa, repítanlo. Aunque no puede escucharlos. Ahí. Ya, muy bien. Seguimos. Vamos hacia aquí abajo. Tenemos doctor o doctora. ¿Cómo decimos doctor o doctora? Isha. Ay, muy bien, Isha. Isha, ¿no? Isha, entonces sea hombre o sea mujer, ¿no? Isha. ¿Y dónde encontramos dónde trabaja el Isha?
en el hospital, ¿no? Ahí es hospital, entonces, byoin, byoin, acá tenemos una O larga también, ¿no? Tenemos una O, U, entonces arrastramos la O. Byoin, byoin, ¿sí? Ya, también ustedes están repitiendo, ¿no? Byoin, muy bien. Vamos por el siguiente ocupación. La siguiente ocupación, empleado de una empresa. Empleado de una empresa. Entonces, kaishain, kaishain. ¿Sí? Kaishain. ¿Dónde encontramos al kaishain? En una empresa. Y empresa será kaisha. 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 ¿Sí? Están apuntando, ¿no? Espero que sí. Cuando están calladitos es porque están apuntando. Sí. Ay. Ay, ya. Y por último, tenemos aquí a un banquero, ¿no? O hombre o mujer, igual. Diremos ginkoin. Ginkoin. Nuevamente aquí tenemos O arrastrada, ¿no? Ginkoin. Ginkoin. ¿Sí? Ahí, ya. ¿Y dónde encontramos al ginkoin? Ginko. Muy bien. En el banco, ¿no? Ginko. Ginko. O larga acá también, ¿no? Ginko. Entonces, Ginko, banco, ¿verdad? Banco. Ahí ya apuntaron, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos como en un cuadrito rosadito aquí, como un añadido, ¿no? ¿Cómo podemos? Porque, bueno, alumno y amo de casa no es un trabajo, pero es una ocupación, ¿no? Entonces, a ver, alumno, estudiante, será Gakusei. Gakusei, muy bien. Gakusei, ¿verdad? Pero ¿recuerdan este E I juntos? El sonido será Gapse. ajá, una E larga, ¿no? E larga. Entonces, muy bien. Gakusei, gakusei. Ahí como que no decimos la Q, no lo acentuamos tanto, ¿no? No decimos gakusei, gakusei, sino gakusei. Gakusei. Tratamos de no darle tanta acentuación en la Q y como que corremos, ¿no? Gakusei, gakusei. A ver, ustedes también inténtenlo hacer. Gakusei. Gakusei. Gapse. Muy bien, gakusei. Muy bien. Y tenemos amo de casa, ama de casa, ¿no? Ama de casa, shufu, shufu. Ama de casa, shufu. ¿Hay amas de casas aquí en la clase? No. Sí, yo soy una... Sí. ¿cómo? Gary, ya, ok, ya. Somos tres. Pues tengo dos, enfermera y como no estoy trabajando, entonces soy ama de casa. Ya, ok, muy bien, pero qué bueno ocupando el tiempo en aprender un idioma muy bien, muy bien. Entonces, ahí estamos. Yo también voy a las filas de ama de casa. Desesperada. Sí, el trabajo más difícil. Ya, muy bien. Ok, entonces ya hemos visto estas ocupaciones, ¿no? Dentro de un rato que termine la clase voy a enviar esta diapositiva al grupo de WhatsApp para que ustedes lo practiquen también, ¿sí? Entonces vamos a terminar solamente, a ver, mencionando cómo vamos a decir nuestra ocupación, ¿no? A ver, ¿en qué parte? ¿En qué parte, no? De la oración. A ver, nuevamente volvemos aquí a este cuadrito. A ver, ¿cómo diré, por ejemplo, yo soy estudiante?
¿no? Muy bien. Dijimos para empezar nuestra oración, ¿verdad? Para empezar nuestra oración, empezaremos con ¿qué? Si voy a hablar de mí. Watashi wa. Muy bien. Watashi wa, obviamente, porque vamos a hablar sobre una oración, ¿no? Entonces tiene que ir nuestra partícula wa. Siempre. Watashi wa. Aquí es donde va a ir la ocupación y al final nuestra forma de que hemos aprendido. Soy estudiante, soy doctor, soy empleado, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a añadir nuestra ocupación en la oración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo diré, ¿no? Watashi wa kyoshi desu. Watashi wa kyoshi desu. ¿Qué estoy diciendo? Yo soy maestra. Soy profesor. Profesora. Muy bien, soy profesora, muy bien, o profesor. Exacto. Recuerden que kyoshi yo lo usaré porque si estoy hablando de profesoras, pero de mí, hablando de mi persona, uso kyoshi. Si yo voy a hablar que la otra persona es profesora, por ejemplo, diré, él es profesor. ¿Cómo diré? Kare wa sensei desu. Muy bien. A ver. Omoichido. Kare wa sensei desu. Muy bien. Kare wa sensei desu. Acá no uso san porque no estoy hablando sobre su nombre, no estoy siendo específica sobre qué persona es, solo estoy diciendo él, ¿no? Cualquier persona. Él es profesor. Entonces, kare wa sensei desu. Si yo dijera, por ejemplo, a ver, estoy hablando de Gonzalo-san, por ejemplo, ¿no? Gonzalo-san wa sensei desu. Ahí sí uso san porque estoy ya diciendo quién es, ¿no? En este caso, Gonzalo-san. Gonzalo-san wa sensei desu. Pero si yo digo él, ya no pongo san. Kare wa sensei desu. ¿Karimashita acá? Hai. ¿Sí? Hai. Daijoubu, ¿no? Ay, muy bien. Entonces, eso, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, ahora ustedes intenten decir también alguna ocupación. Pueden inventar o usar de las que hemos aprendido. O a ver, por favor, alguien puede decir antes de terminar la clase, ¿no? ¿Yo? Ay, todo, adelante. A ver, Ellen, luego Karen. Watashi wa gakusei desu. Muy bien. Karen-san. Perdón, es que la mía es la misma que dice ahí también. Daijoubu, puedes practicar tu pronunciación. Sí. Watashi wa kyoshi desu. Ay, sugoi. ¿De qué eres profesora, Karen-san? De inglés y de piano. Oh, sugoi, muy bien. Sugoi. Ya. Consuelo-san, ¿también querías comentar? Watashi wa. Soy cocinera, pero no sé cómo. Ya vamos a agregar más. Pero puedes añadir como shufu, también puedes añadir. Para usar el vocabulario. Sí. Watashi wa kesatsu desu. Kesatsu, ya, muy bien. Kesatsu, shufu yaないの。Quiere shufu, ¿no? Ay, ya, kesatsu desu. Muy bien, sugoi. Ya, ¿verdad? A ver, ¿qué hay por ahí de algún chico que quiera participar? Ya, Megan-san. Watashi wa shufu desu. Shufu desu, muy bien. Chócala. A ver, ¿algún chico que quiera participar? Sensei, una pregunta. ¿Cómo se dice, o sea, cuando se trabaja en la oficina? Bueno, yo trabajo en un banco, pero tal cual no soy un banquero, o sea, es como más bien trabajo de oficina. Trabajador de alguna empresa o entidad, ¿no? Entonces, kaishain. Kaishain. Watashi wa kaishain desu. Muy bien, kaishain desu. Ay.
Muy bien, muy bien. Entonces, ya se entendió en qué parte, ¿no? La estructura de la oración. Entonces, en este lado simplemente vamos a añadir nuestra ocupación, ¿no? Watashi wa nani 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 desu, ¿no? Soy tal. Soy doctor, soy kaishain, soy kyoshi, etcétera, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra estructura en la oración. Muy bien. Ya, no nos dio tiempo para practicar esto con los compañeros, pero lo vamos a continuar viendo el día de Miércoles. miércoles. ¿De dónde vimos Nihon que era? Japón. Japón, ¿no? Y así. Entonces, a ver, los que puedan hacer esta tarea, ya tienen noción del katakana también, pueden hacerlo. En el libro traten de buscarlo, este mismo va a aparecer, este es ejercicio. Los que no pueden estar haciendo oraciones usando el yin y que hemos visto hoy, ¿no? El yin y también las ocupaciones, o sea, de ustedes mismos. Van a escribir su nombre, watashi wa desu, su nacionalidad, watashi wa Perú-jin desu, por ejemplo, y otra oración, watashi wa kyoshi desu, por ejemplo, ¿no? O gakusei desu, por ejemplo, ¿no? Su ocupación. ¿Sí? ¿Daijoubu? ¿Daijoubu desu ka? Ya, entonces, van a hacer oraciones. Ya van a empezar a hacer oraciones con lo que hemos aprendido hoy. Básicamente, su nombre, su nacionalidad y su ocupación, ¿no? Esas tres cosas hemos visto, ¿no? Ya. Y los que pueden, hacen esta página del libro. ¿Sí? Entonces,